Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido otra vez a Opinión Legal, aquí donde platicamos con usted cada semana del derecho y del poder tal como son. Me da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta para hablar de un tema controversial y que está en boca de todos desde este fin de semana pasado. Hoy vamos a hablar del sistema penitenciario en México, cómo estamos al respecto. Y tomamos el tema a raíz de la noticia bomba de esta noche del sábado, en donde se difunde a nivel nacional e internacional la noticia de que de nueva cuenta se fuga el Chapo Guzmán de una prisión de máxima seguridad. Una cuestión que para todos se antoja pues increíble, prácticamente imposible de que sucediera a estas alturas de nuestro sistema mexicano, de nuestro sistema carcelario mexicano, y bueno, a pesar de ello sucede. Hoy para platicar de esto me acompaña como cada martes el licenciado César Montes de Oca, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que esté de nueva cuenta con nosotros. César, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muy buenas noches a ti, a nuestro auditorio. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, César. Oye, una primera impresión al respecto de este tema. Nuestro sistema carcelario, nuestro sistema de prisión mexicano está muy lejos de ser lo que teóricamente debería de ser, ¿no? Está muy lejos de ser siquiera digno de considerarse como un sistema carcelario funcional. Después de los eventos de este fin de semana, bueno, esta semana aparecemos en las primeras noticias de todos los diarios del mundo, pero por los motivos incorrectos, por una vergüenza nacional, una afrenta, como dice nuestro presidente, al Estado mexicano, pero una afrenta que indudablemente creo que deviene del propio Estado mexicano, las propias autoridades, que nuevamente queda al descubierto el nivel de corrupción en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, No me lo explico de otra manera, sino es a través de una corrupción tremenda, César, porque, oye, es una cárcel de máximos, no es cualquier cárcel, vaya. es la mejor cárcel del país. Se supone, ¿no? En teoría yo quiero pensar que de ahí nadie se puede fugar o nadie se debe de fugar, ¿no? Lo mismo era en Puente Grande, ¿no? Pero fíjate, de hace unos años para acá, esto bueno, es que lo que pasa es que es una noticia extraordinaria por quien se fuga, ¿no? Pero tenemos años sabiendo de fugas, inclusive fugas masivas en otros penales de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda en México? No de otra forma, sino a través de la gran red de corrupción que subsiste en nuestro sistema político mexicano, ¿no? En todos los aspectos. Claro, sin afán de pisarle los talones a nadie, pero tenemos un presidencialismo al más puro estilo de los años negros del priismo. Pareciera que nuestro presidente y nuestras autoridades del Ejecutivo están totalmente desconectadas de la realidad del país. Entiendo que nuestro presidente estaba de viaje en Francia o iba a una reunión muy importante con aquella nación, pero el hecho de que haya hecho declaraciones tardías, declaraciones tímidas y que no se le dé la relevancia a este tema es muy grave, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura política, entiendo que el presidente no podría regresar al país porque estaría dando una visión equívoca de lo que está sucediendo. Manda a nuestro secretario de Gobernación para que atienda este tema. Me imagino para no aumentarle la gravedad al asunto. La importancia. La importancia, no darle la importancia que internacionalmente podría tener, pero creo que ante una circunstancia como esta, en la que el hombre más buscado del mundo hace un par de años se escapa de la custodia del sistema penitenciario mexicano, creo que no es asunto de menor importancia y creo que es el momento en que nuestras autoridades gubernamentales asuman el papel de ser los rectores de la política interna de México y dejen de gobernar para la pose, para la apariencia ante la comunidad internacional, que bueno, esa faceta, esa máscara ya no se puede sostener. Lejos de estar en los primeros días, en las noticias de los diarios del mundo, por las razones que buscábamos, como fueron las reformas estructurales, bueno, nuevamente estamos a año y medio de distancia de la captura de este capo. Las noticias
porque se nos escapó de Que las había manos. sido uno de los pocos temas que en un inicio del sexenio habían servido mucho de bandera para presumir. Uno de sus grandes logros de Peña Nieto había sido precisamente haber atrapado al Chapo Guzmán, algo que no pudieron hacer sus antecesores, ¿no? Claro, pero en 12 años. Pero prácticamente. a partir del sábado, todas las medallas que México se había colgado en contra del combate a la corrupción, en contra del combate al crimen organizado, todas se perdieron. Todas, en un solo acto, ¿no? Mira, además, hay muchos aristas, muchas perspectivas desde las cuales podemos abordar el tema del sistema penitenciario, y nunca acabaríamos, ¿eh? Vamos entrándole, por ejemplo, al de la corrupción. Yo no me explico, te decía, que haya sucedido esta fuga si no es a través de eso. Oye, para que eso sucediera requería de un grado de especialización técnica, cuestión de arquitectura, de ingeniería, sumamente sofisticado. Nadie se puede escapar de un penal de esa magnitud, de esa forma, ¿no? Entonces, ¿a qué grado llega la corrupción en nuestro sistema mexicano? ¿Hasta qué altura? El presidente da unas declaraciones tímidas, como tú mencionas, pues porque no puede dar otras, ¿no? Se regresa el secretario de Gobernación, él se queda allá, lo cual yo veo bien, porque él no va a venir directamente a arreglar nada. Él no va a ponerse a hacer la investigación personalmente. Cualquier dirección al respecto la puede e instrucción la puede dar desde allá, pero sin duda, como tú dices, el tema de la corrupción, pues hoy por hoy le pega al gobierno más de lo que ya estaba golpeado todavía, termina prácticamente de marcar una inercia de hacia dónde va el gobierno, que yo lo entiendo en una especie de picada, con todos estos asuntos que se le han venido acumulando con cuestiones en nuestro país, que eran cuestiones internas y que desgraciadamente han tomado un vuelo internacional, todas ellas, ¿no? Claro, ahora, difiere un poco de lo que dices de que tú estás de acuerdo con que el presidente se haya quedado allá. Como lo comentaba, es indudable que se queda allá para no transmitir un mensaje de que la situación en México es grave. Es políticamente correcto, a eso me refiero. Es políticamente correcto, pero es incorrecto para el pueblo mexicano que nuestro presidente, que debería estar aquí al frente de la batalla, esté por allá, en Francia, en sus vacaciones, porque así lo interpreta la mayor parte de la sociedad mexicana, cuando vemos que nuestro peso se está evaluando día con día, cuando vemos que hay una reforma estructural muy importante, está próxima a discutirse en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que podría afectar a todas las personas que padecen padecimientos crónicos, diabetes, hipertensión, que somos todos los mexicanos, a los que probablemente se les pueda negar o se les vaya a limitar la cobertura de seguridad social. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que el presidente tendría que estar aquí. La corrupción, Oscar, pues, tiene varios niveles, ¿no? Es como, para mí es como el aceite que hace de los motores de los carros. Hay motores muy sofisticados que requieren aceites muy finos y hay motores muy austeros que requieren aceites muy corrientitos. En este caso, la corrupción en México creo que está permeando todos los niveles de las autoridades gubernamentales. ¿Qué se puede esperar cuando tenemos una noticia de una Casa Blanca, de una mansión que se le atribuye la compra a nuestro presidente o a su esposa? Y se defiende la familia presidencial con declaraciones pues, que son risorias. Hasta ofendidas, ¿no? Nos ofenden la mediana inteligencia que podemos poseer las personas. Si sabemos que probablemente haya corrupción a esos niveles, que no podríamos esperar de un simple celador, de un simple director de un penal. Y que bueno, estamos hablando probablemente de quien es el hombre más poderoso y más rico de México, ¿no? No es cualquier persona. Y además es una persona que el pueblo, el grosor del pueblo, no lo considera como un perjuicio social, sino al contrario, está mitificado, es una leyenda. Bueno, es algo similar a lo que en su momento pasaba, por ejemplo, en Colombia con Pablo Escobar, ¿no? Claro. Que de repente son personajes que te dan pues un perfil, sí, de criminal, y de repente te dan el otro perfil, el benefactor, el popular, el que ayuda. Entonces, es todo un motivo de especulación, de pasión. Las redes sociales están invadidas por el tema del Chapo. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto que no se haya ventilado ya en ese sentido, ¿no? Lo preocupante es el nivel de corrupción que existe en el sistema penitenciario, ¿no?
tenemos que considerar que nuestro sistema no está diseñado para readaptar, eso es una mentira. Y con los pocos recursos que tiene el sistema penitenciario, no es posible readaptar a nadie, y mucho menos en un penal de alta seguridad, como es el caso, ¿no? Ahora, vamos precisamente regresando a ese tema. ¿Qué nos falta para lograr el fin que es la readaptación? Porque no se trata nada más de encarcelar por encarcelar. ¿Cuántos procesados están ahí sin sentencia y probablemente no sean responsables? Tiene que ver con todo el andamiaje del aparato judicial también, del aparato administrativo que es el Ministerio Público. Todo tiene que estar en sintonía, porque si no tenemos un sistema colapsado, en muchas ocasiones inclusive colapsado adrede, porque el Ministerio Público también tiene que mostrar números, tiene que mostrar consignaciones, y provoca que, bueno, ese sistema, como tú le llamas, esté engrasado inclusive hasta de más. Las cárceles están al tope, ¿no? Tenemos cárceles que están hechas para 4 reos por celda y tenemos 40, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, o disminuir los índices de delictividad, que nos va a tomar años y que quizá generaciones de mexicanos, porque es una cuestión cultural, es una cuestión, el delito en muchas ocasiones deviene del medio ambiente donde se desenvuelve el delincuente desde sus primeros años de vida. Entonces es una cuestión que involucra muchos aspectos, el aspecto del desarrollo educativo, desarrollo político, desarrollo cívico. Entonces, no se trata de construir más cárceles, yo creo que es una cuestión de saber operar las que se tienen. Administrar correctamente lo que se tiene, ¿no? Administrar correctamente, poner funcionarios de calidad que se encarguen de la administración de esas cárceles. Y por otro lado, estamos tratando con el delincuente número 1 del mundo. Yo creo que una persona de ese grado, yo creo que no se puede readaptar. Yo no me imagino a Guzmán Loera trabajando en un Oxxo o en una gasolinera después de que se readapte y salga del penal, ¿no? Claro. Es algo risorio, es algo que no va a suceder. No, y además es algo que si quisiéramos que sucediera, no se tiene en las cárceles mexicanas el sistema para que eso suceda, ¿no? Mira, iba precisamente para allá. Yo me siento frustrado de saber que no tengo un sistema penitenciario en México como debería de operar. Es una burla, es una caricatura, decías tú. Se finge que se tiene un centro de readaptación. En realidad no hay programas y los que tienen no son suficientes o no se les da la continuidad necesaria. No hay productividad. ¿Cómo vas a pensar que vas a readaptar a un preso si no le estás dando las herramientas para que él mañana pasado pueda regresar a la sociedad con otras características, con otras cualidades, ¿no? No hay un sistema implementado para eso. No, las cárceles actualmente en México son escuelas del crimen. Eso lo vimos desde que estudiábamos y lo vemos ahorita y lo vamos a seguir viendo durante muchos años. Muchas veces entran a las cárceles y salen peor si es que salen, ¿no? Ahora, hay una gran molestia en contra de nuestro gobierno por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos estuvieron negociando lo que es la extradición y parece que en estos días iban a solicitar formalmente la extradición de Guzmán Loera para Estados Unidos. Situación que pues, ya no se dio, ¿no? Ya no se dio y no sabemos cuándo se dará, si es que lo logran recapturar. Obviamente, de haberse extraditado a Estados Unidos hace tiempo, muy probablemente la historia sería otra, ¿no? Al momento de irse a Estados Unidos, se cortarían todos los vínculos que tenía con su organización y por ende se vería mermado en su capacidad administrativa como dirigente o presunto dirigente del cártel de Sinaloa. El tema de la corrupción, insisto, es el meollo de este tema. No puedes construir un túnel de 1,5 kilómetros de longitud con las características y la sofisticación sin darte cuenta de ello, cuando para entrar a la sala de locutorios del penal hay 17 filtros de seguridad. Claro. Entonces, hay corrupción desde el celador más humilde hasta el director del penal. Y digo, no tenemos las pruebas para pero lo podemos presumir como todo mundo, ¿no? Claro. Aquí el pastel estuvo muy grande y lo repartieron entre mucha gente, pero sin duda la corrupción llegó hasta un nivel altísimo porque no te lo explicas de otra manera, ¿no? Es correcto. César, tenemos ya unos cuantos segundos, nos tenemos que despedir. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado otra vez aquí con nosotros, como cada martes. La próxima semana tendremos otra vez un tema interesante para comentar.
Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Y al auditorio nada más, yo le haría pues un llamado a la opinión, al análisis, a la discusión y sobre todo también a nuestros legisladores y a nuestras autoridades administrativas, a nuestros poderes ejecutivos, para que hagan lo necesario desde su trinchera. La sociedad cada vez se cansa más, cada vez encuentra menos fácil de entender que sucedan este tipo de situaciones, es escandaloso y yo creo que eventualmente si siguen sucediendo cosas así, pues bueno, el pueblo va a levantar la mano, porque esto es simplemente un botón más de muestra de cómo está la corrupción en nuestro país, algo que es ya pues completamente condenable en todos los sentidos, seguramente no tardará mucho en ser pues insoportable. Muchísimas gracias, vamos a un corte y regresamos en UTV.